escuchan bien? ¿Alguien que me confirme si me escucha? Sí, señora. Perfecto. Esperen un segundo. Listo. Sentencia. Más allá de lo que te hayan dicho, los argumentos, las razones. Entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Voy a silenciarlos para poder iniciar. Y ya estamos también grabando la sesión para poder compartirla posteriormente para que la puedan consultar cuando lo necesiten. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a dar inicio entonces a nuestra clase. Un segundo que estoy viendo acá que están escribiéndonos. Bueno, listo. Entonces vamos a empezar nuestra clase de hoy. Ya voy a proyectarles pantalla, los proyectos Sajuna e iniciamos. Listo, perfecto. Entonces, bueno, haciendo un poco una recapitulación de lo que vimos en las clases pasadas, ya les compartí los videos de las sesiones pasadas para que los puedan revisar. Hemos estado viendo algunas evidencias, el video de logística inversa, luego hablamos de la simulación de jabón líquido, luego hablamos sobre un foro de acuerdos internacionales, que fue la tercera evidencia que hablamos y que revisamos, donde hablamos un poco de comercio exterior, de cuáles son las condiciones de comercio exterior, requerimientos para importar y exportar, conceptos como Incoterms, que son términos de negociación, cuáles son los que están vigentes y actualizados al momento, cómo funcionan, para qué funcionan, como otros conceptos también relacionados con comercio exterior, como modos y medios de transporte, como también ya lo hemos visto durante el tecnólogo. Entonces, bueno, hemos visto algunos de esos conceptos y para la clase de hoy, entonces acá ya les estoy proyectando nuestra Sajuna. Entonces, hemos visto material de formación, coordinar el flujo de mercancía, hemos visto comercio exterior para logística, que es lo que estaba comentándoles ahora, requisitos, requerimientos, términos de negociación, modos y medios de transporte que podemos utilizar, algunos entes que controlan todo el tema de comercio exterior, y cómo funciona también ese flujo, digamos, de importación o exportación en el país, ¿cierto? Entonces acá vamos a entrar a ver el día de hoy este material que se llama Supervisión de Procesos de Negocio. Entonces vamos a entrar a nuestro contenido sobre esta información, donde que queremos tocar en esta temática es empezar a reconocer cuáles son esos procesos clave dentro de la cadena de suministro dentro de las empresas que hacen que los procesos logísticos funcionen de forma correcta y que podamos, digamos, que optimizar estos procesos para asegurar una cadena de suministro, digamos, que correcta para nuestro cliente. Entonces vamos a revisar acá este video que ya les voy a proyectar para que ustedes puedan empezar a ponerse en contexto. Seguimos por acá. Supervisión de procesos de negocio. Toda organización desarrolla procesos sistemáticos con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión por la cual fue creada.
Sin embargo, debe adaptarse a las dinámicas cambiantes del mercado y los desarrollos tecnológicos y económicos, y es por esto por lo que la gestión de las operaciones logísticas apoya y facilita los procesos, aportando a la satisfacción de las necesidades del consumidor final. Por lo anterior, las empresas crean dentro de su estructura organizacional la cadena de suministros, de tal manera que todos los procesos realizados desde la adquisición de la materia prima hasta la llegada del producto final al consumidor puedan tener la sinergia necesaria para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y comerciales establecidos. Para que estos procesos generen múltiples beneficios como la reducción en los costos operativos y de inventarios, así como el cumplimiento de las expectativas del cliente, es pertinente desarrollar una política de control sobre las operaciones logísticas dentro de la cadena de suministro. En este componente formativo se identificarán los elementos principales de operación logística a tener en consideración para un análisis con enfoque en la planeación estratégica de las organizaciones. Asimismo, se abordará la evaluación y desempeño de los procesos logísticos. Una vez finalice este componente formativo, se espera que el aprendiz esté en capacidad de supervisar la prestación de los procesos de negocio según el modelo de gestión. Se debe recordar que está participando de una experiencia de aprendizaje digital. Sin embargo, se sugiere organizar un horario de estudio individual y colaborativo, participar de los foros y actividades sugeridas por el instructor, revisar las notificaciones del curso constantemente, entregar las evidencias esperadas durante este proceso formativo. Si surge alguna inquietud, no dude en escribir al instructor. Perfecto, entonces vamos al inicio a este componente, ¿cierto? Que en este componente o en este material de formación lo que vamos a empezar a tocar y a revisar es estos procesos logísticos, cómo medirlos, cómo optimizarlos y cómo mejorarlos para poder generar, digamos que una supervisión adecuada de cada proceso y lograr una sinergia entre la cadena de suministro. Entonces, ¿qué nos van a indicar acá? Espérenme un segundo. Listo, entonces, ¿qué nos dice acá? Para el cumplimiento de objetivos planteados en las empresas se hace necesario implementar 5 acciones o procesos que dan como resultado la prestación óptima de un servicio o la entrega de un producto en condiciones contractuales. Dichos procesos son normalmente los siguientes. Digamos que acá nos dan una estructura que es, digamos, la que normalmente se puede manejar dentro de las empresas. Un proceso o un área de compras, un proceso o un área de servicio al cliente, un proceso o área de inventarios, de gestión de inventarios, un proceso o área de almacenamiento y un proceso o área de transporte. Digamos que esos son algunos de los procesos, digamos que básicos. Ahora, pues dentro de cadenas de suministro de otras empresas, ¿saben más procesos clave? Claro que sí. Dentro de la planeación estratégica, ¿qué es la planeación estratégica? Una empresa o corporación dentro de su programa de diseño orgánico debe establecer metas y objetivos basados en las proyecciones supeditadas a la capacidad de producción y condición de mercado. De tal manera, son creados los planes estratégicos como herramientas que contengan un horizonte específico a corto, mediano y largo plazo, responsables de ejecución, recursos a utilizar y las acciones a tomar en determinadas circunstancias. Los elementos a tener en cuenta dentro de un plan estratégico de la empresa son los siguientes. Entonces, ¿qué es un plan estratégico? Es donde las empresas deben definir como un propósito o un camino o un hacia dónde van, a un corto, mediano y largo plazo. Entonces, es muy importante que las empresas trabajen y tengan planeación estratégica porque basado en eso van a medirse, van a medir su desempeño y sus resultados. Si no hay una planeación estratégica en una empresa, ¿qué va a suceder? Pues simplemente van navegando como sin rumbo, ¿cierto? Como apagando incendios, como solucionando el día a día, pero no hay una meta clara. Entonces, si por ejemplo nos vamos a definir una meta clara que va a ser, no sé, ser el vendedor número 1 de tal producto en Centroamérica,
Entonces van a tener que empezar a trabajar en innovación, en desarrollar el producto, en poder identificar oportunidades de mejora, clientes en esta región del país, digamos, en esta región. Entonces, por eso es importante la planeación estratégica, porque queremos en este componente formativo o formarlos a ustedes en este tipo de herramientas, porque ustedes como coordinadores de procesos logísticos deben también tener todo este conocimiento para poder generar una planeación estratégica del área, poder generar una planeación estratégica de la cadena de suministro y con eso poder generar estos planes, una visión, una misión, unos objetivos estratégicos, unos objetivos operativos que empezamos como a medir. Los objetivos deben ser medibles, deben tener un plan de acción para llegar a esos objetivos, deben tener unas estrategias para poder llegar y cumplir esos planes de acción que nos proponemos. Debe haber presupuesto para poder hacer esas actividades. Entonces, hagamos un ejemplo. Digamos que nos estamos proponiendo dentro de los objetivos estratégicos que va a ser hacer nuestra primera exportación a Centroamérica del producto, no sé, estrella. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, vamos a tener presupuestos porque tenemos que empezar a hacer viajes, tener ferias, buscar clientes, tener nuestro primer cliente y nuestro primer contrato cerrado en Centroamérica. Después de eso ya vamos a poder hacer la exportación o vamos a poner puntos de venta. Entonces, todo eso se ve dentro de una planeación estratégica y eso requiere unos objetivos, unos planes de acción, unas estratégicas y un presupuesto para poderlo hacer. Entonces, esa planeación estratégica es clave porque es donde nos va a plantear como el rumbo que puede tener una empresa a mediano, corto y largo plazo. Puede ser que a largo plazo sea, quiero exportar a Estados Unidos, pero puede ser que a mediano plazo, puede ser que quieren expandir, no sé, el porcentaje de ventas de tal producto en tal región del país localmente o que queremos empezar a utilizar, ¿cierto? Entonces ahí pueden haber objetivos y estrategias de diferentes caminos. La planeación estratégica la pueden hacer por área. Normalmente hay una planeación estratégica centralizada de toda la empresa con unos objetivos claros, digamos que claves, pero para poder llegar a esos objetivos claves van a haber unos objetivos y unas metas y unos planes de acción, digamos que segregados por proceso para poder llegar a cumplir esa meta. Entonces, bueno, hay diferentes herramientas que se utilizan también al momento de poder identificar esas oportunidades y esas estrategias, como lo es la matriz, digamos que en este caso la llaman FODA, la pueden llamar también matriz DOFA, pero es la misma, básicamente es donde identificamos oportunidades, amenazas, debilidades y fortalezas de algún tema, y eso nos ayuda pues a identificar y a dejar como en una lista de esas oportunidades y poder empezar a trabajar sobre ellas. Bueno, acá nos habla plan de operación logística. El plan de operación logística analiza la totalidad de las acciones involucradas en los procesos productivos a partir de abastecimiento de productos básicos para la elaboración hasta la entrega, es decir, toda la cadena de suministro, que es lo que hemos estado hablando. Entonces, el plan de operación logística se enfoca en esos procesos. Dichas acciones se encuentran concatenadas y dirigidas hacia un objetivo en común, el cual es satisfacer al cliente con la obtención de la mercancía adquirida, de conformidad a los requerimientos inicialmente pactados. Generalmente el plan de operación logística establece y diseña las metodologías de distribución, adicionando a la red terceros que soportan las actividades en la cadena. Una visión holística del plan de operación logístico integra las actividades de aprovisionamiento, producción y distribución física a su estructura cinética, cuyo objetivo es cumplir con los ciclos internos. Entonces, al final, ¿qué es lo que busca este plan de operación logística? Pues optimizar cada uno de los procesos de la cadena de suministro para poder satisfacer a nuestro cliente, ¿verdad? En tiempo, en calidad y en todo lo que se le está ofertando digamos, como opción de valor. Entonces, bueno, acá hay algunos, digamos, de los procesos como generales, el aprovisionamiento, la producción y la distribución. Son como los grandes eslabones de la cadena de suministro. Sin embargo, como les hemos dicho, hay otros procesos que están inmersos dentro de la cadena de suministro. Bueno, tenemos acá
también, bueno, la promesa de valor que le damos a nuestro cliente. La importancia también de tener una área de clientes. Acá arriba habíamos hablado de que servicio al cliente también es un área importante. ¿Por qué? Porque servicio al cliente es quienes nos van a dar ese feedback, esa información sobre qué tan satisfechos están, si hay alguna influencia, alguna frecuencia de compra, el volumen de compra que se está teniendo, y con toda la información que nos dan los clientes, pues podemos llegar a tener, digamos que estadísticas mucho más aterrizadas sobre la satisfacción de los clientes. Bueno, acá habla de la cadena de suministro, que ya la hemos hablado. Caracterización de procesos logísticos. Ese es otra fase importante dentro, digamos, que del plan, la planeación estratégica o el plan de operación logístico, es poder tener bien identificados esos procesos logísticos a través de una caracterización del proceso. Poder saber cuál es el objetivo del proceso, el responsable, quiénes son esas partes interesadas, es decir, a quiénes yo les tengo que dar algo desde mi proceso. Entonces, por ejemplo, si yo soy del proceso de compras, yo tengo un objeto claro, unos responsables, unas partes interesadas, es decir, mi parte interesada primaria va a ser poder tener la materia prima en el momento, en la calidad y demás esperada por el área de producción, ¿cierto? Porque producción me está requiriendo ese material. Entonces, espérenme un momento. Entonces, hablando de la caracterización de procesos, tenemos un objeto de proceso, un responsable, una parte interesada, unos controles que se pueden tener para poder asegurar que se esté llevando de manera correcta, un registro, que es donde llevamos el control o el registro de las actividades realizadas. Por ejemplo, en compras puede ser cotizaciones, contratos con proveedores, no sé, conformidad de recibido y demás, evaluación y selección de proveedores, también indicadores, ¿cierto? Cómo yo mido un proceso con indicadores de gestión, dependiendo del tipo de proceso. Entonces, si vamos a hablar de compras, por ejemplo, no sé, tiempo de abastecimiento, proveedores activos, no sé, confiables, tendremos que ver qué indicadores podemos medir, pero hay diferentes indicadores para cada proceso de la cadena de suministro. ¿Qué vamos a lograr con la caracterización de procesos? Diagnosticar la estructura del proceso, proponer opciones de mejora, determinar posible riesgo, identificar de pronto si hay alguna etapa obsoleta. Y esto pues nos va a permitir también documentar y delimitar el alcance de un proceso para que nada se nos quede sin responsable o sin gestión. ¿Listo? Ok, bueno. Flujo, procesos y procedimientos de la cadena. Entonces, bueno, dentro de la cadena de suministro es importante entender que no solo hay flujo de material y productos, sino también hay flujo de información constante. No solamente es un flujo de producto o de algo tangible, también tenemos información que se va moviendo desde el principio hasta el final y que se debe, digamos que, llevar de una manera correcta para que los procesos no entorpezcan el proceso de la cadena de suministro. Ok. Bueno, en los procesos logísticos también se deben gestionar diferentes aspectos. Toda la gestión de relación con el cliente, para eso existen, digamos que, software como diferentes CRMs para poder gestionar todo lo que tiene que ver con clientes. También gestión de servicio al cliente, ¿cierto? Que ya es, una cosa es, digamos que todo el tema de facturación, cliente, órdenes, y otra es ya lo que tiene que ver con el servicio al cliente, servicio postventa, si hay algún servicio de garantía, cambio, postventa, satisfacción del cliente. Bueno, gestión de la demanda, cumplimiento de pedidos también. Entonces, son diferentes aspectos y procesos que se deben tener en cuenta y que se deben, digamos que, controlar.
gestión de la producción y bueno, y otros procesos. Cadena logística de valor. Entonces, bueno, acá volvemos a ver un poco los conceptos de logística de entrada, logística de salida, y esto ya es como la logística de distribución. Acá en el centro está toda la operación y desarrollo del producto. También hay un área de marketing, ventas, servicio. Y bueno, esto nos va a dar lo que necesitamos, que son las actividades primarias para lograr una cadena de valor o sí, una cadena logística de valor. Acá hay otras áreas que son actividades de soporte, que recursos humanos, IT y demás, que digamos que apoyan y soportan a las principales, que son los procesos azules. Bueno, Bueno, un segundo. según Listo, entonces acá también nos hablan de cómo podemos medir y hacer una palabra importante, que es un benchmarking de los procesos, que es un benchmark, que es poder identificar, recolectar información de cómo funciona el proceso, por ejemplo, cómo funciona el proceso de mercadeo y ventas, cómo funciona el proceso de compras en diferentes empresas del mismo sector o en diferentes empresas que, digamos, podamos investigar en otras partes del mundo. ¿Esto qué nos va a generar? Nos van a generar ideas para poder optimizar y mejorar nuestro proceso, ver qué está haciendo esta empresa que lo está haciendo más rápido que yo. Entonces, hay empresas que se encargan de hacer este tipo de benchmark, hay digamos que equipos que se encargan solamente de hacer estos análisis de competencia para poder tratar de identificar y comprender qué cosas están saliendo nuevas en el mercado, no sé, en cuanto a gestión de flujo de información, gestión de procesos, nuevas, no sé, nuevos materiales y demás que permiten optimizar el desempeño de los procesos logísticos. Bueno. Otro punto importante es construir indicadores de gestión, que es poder construir cómo medir, digamos que cada uno de estos procesos para que se pueda llevar de forma adecuada y poder identificar cuando hay variaciones. Cuando nosotros no medimos un proceso, pues es difícil identificar si está bien, si está mal, si tiene oportunidad de mejora. Por ejemplo, hablando de distribución. No sabemos si se está entregando a tiempo, si los productos están llegando en buen estado, si estamos cumpliendo con la promesa de valor de entrega al cliente. Entonces, todo esto lo debemos medir para poder lograr un correcto, digamos que, gestión del proceso logístico. Bueno, trazabilidad, esto ya lo habíamos hablado un poco en lo de logística inversa, pero acá lo vuelven a nombrar. Acá también pueden ver un poco los tipos de trazabilidad que existen, trazabilidad hacia atrás, interna y hacia adelante. Esto les da también dar un poco de información digamos, cómo podemos hacer trazabilidad del producto en caso tal de que se necesite para, por ejemplo, una trazabilidad hacia adelante, trazabilidad interna y trazabilidad hacia atrás. Cuando es trazabilidad hacia atrás, por ejemplo, entonces trazabilidad hacia atrás es que el origen del producto es el principio del seguimiento y control, es decir, el rastreo surge cuando el proveedor emite la orden de salida de la materia prima desde su lugar de despacho. Entonces acá estamos hablando de materias primas y de proveedores para poder identificar en dónde está el producto, para dónde va y demás. Ahora, trazabilidad interna ya es lo que tiene que ver con la trazabilidad dentro del proceso, todo lo que da logística interna.
Y trazabilidad hacia adelante ya es el control de lo que tiene que ver con el producto hacia el cliente y cuando, por ejemplo, tiene que volver y demás, que por eso tenemos que tener una fecha de venta, un cliente final y todo el tema de información y de marcación de producto para poderlo identificar fuera de las plantas de producción. Okay, acá nos habla un poco de la ISO, gestión de calidad. Bueno, este no lo vamos a... El sistema de salud y seguridad, trazabilidad en alimentos, toda esta información es súper chévere para que la lean, la revisen. Ahorita no vamos a entrar en detalle de esto. Bueno, evaluación y mejora de los procesos logísticos. Entonces, dice, el control de la actividad logística debe ser ejercido con un excelente soporte informativo, agilidad, fiabilidad, sencillez y eficiencia. La información de control muestra realmente el estado de la empresa, es decir, lo que yo les decía ahorita, debemos medir para poder identificar cómo estamos. Entonces, debemos hacer un seguimiento del control de la actividad o el proceso y comparado con el presupuesto y cómo se está comportando versus los indicadores y cómo evoluciona. Los indicadores obtenidos van a tener información suficiente para el manejo adecuado de las funciones de la cadena. Los diferentes procesos como aprovisionamiento, stock, almacenaje, distribución y transporte. Entonces, ahí van a haber diferentes oportunidades de poder evaluar el desempeño de los procesos. Para eso, ¿cómo se debe hacer o cómo se hace normalmente? Se debe identificar cada proceso, definir el objetivo de cada indicador y sus variables, poder definir unas variables para cada proceso logístico de la cadena. Vamos a hacer la recolección de datos valiosos de esos procesos, identificar cómo lo podemos medir, comparar esos indicadores y tomar una medición y medir continuamente para poder mejorar. Entonces, bueno, puntos críticos en los procesos. Bueno, entonces acá este punto es importante, es poder identificar cómo medir los procesos de la cadena de suministros. Ahí vamos a detenerlos un poco porque por ese lado vamos a enfocar nuestra evidencia. Entonces, bueno, acá nos habla de cuáles son esos puntos críticos en los procesos logísticos, que, bueno, ya vemos que también tiene que ver con básicamente la cadena de suministro. Bueno, Balance Scorecard es un tipo de tablero como de seguimiento de indicadores. Medición de la satisfacción del cliente es un indicador que va a medir como el resultado final de la cadena de suministro. Entonces, la satisfacción del cliente es un buen indicador para medir el resultado de la cadena de suministro, porque yo puedo medir procesos separados, ¿cierto? Yo puedo tener indicadores para el área de compras, tener indicadores para producción, para almacén, para ventas y marketing, para distribución. Yo para todos ellos puedo tener indicadores y puede ser que el de distribución lo hizo excelente, tiene unos indicadores muy buenos, pero el cliente al final no está satisfecho. Pero no, de pronto no es porque no le llegó a tiempo, es porque el producto no le llegó de mala calidad. Entonces ahí el problema no fue de distribución, sino de otro proceso más atrás. Entonces, por eso están nombrando acá este indicador, porque es el indicador que nos va a medir al final la cadena de suministro. Ese tipo de indicador se puede medir a través de encuestas de la voz del cliente, encuestas sobre productos, evaluación de servicios y bueno. Ese NPS se va a hacer, digamos que de diferentes maneras y de cada empresa lo mide, digamos que con diferentes fuentes, pero al final básicamente es, casi siempre es cuando ustedes les dicen, califique del 1 al 10 su experiencia, ya. Normalmente este indicador es bastante ácido, donde básicamente un buen NPS es cuando el cliente califica entre 9 y 10. Entonces, si usted califica menos de eso, ya hay bastante oportunidad de mejora y casi siempre se pide que dejen un comentario sobre qué fue cómo fue su experiencia. Toda esa información es súper importante y valiosa para poder generar oportunidades de mejora, que son los planes de mejora a los procesos logísticos. Entonces, bueno, hay diferentes tipos o herramientas para poder mejorar. Como digamos que esos hallazgos que encontremos. Entonces, acá nos dan algunos ejemplos de indicadores de gestión en producción, en almacenamiento, en abastecimiento, en transporte.
y en entrega y servicio al cliente. Entonces, acá hay algunos ejemplos de algunos indicadores que se pueden medir en el proceso logístico. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer en nuestra evidencia? Entonces, ya les voy a mostrar acá. Entonces, listo. Entonces, acá en nuestra guía nos están hablando de, ya les voy a comentar que, espérenme un segundo por acá. Listo, un segundo, ya acá estamos bajando. Acá arriba. Entonces acá nos dice, va a ser este. Propuesta, plan de operación logística para empresa. Entonces nos dice que el aprendiz elaborará una propuesta del plan de operación logística, diseñando particularmente para la empresa, aplicar los conocimientos planteados de manera de apoyo, comparará. Bueno, este plan de operación logística es para toda la empresa con la que se está trabajando. Debe contemplar al menos la mitad de los procesos que realiza la empresa para funcionar. Este plan debe estar escrito en un documento en Word. Básicamente lo que vamos a hacer es algo que lo que queremos acá es poder, o el objetivo a medir mío para ustedes, es que ustedes comprendan cómo podemos supervisar o mejorar, identificar y caracterizar los procesos de la cadena de suministro. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Hay un formato que aparece acá en la guía, pero que ya se los voy a mostrar acá otra vez. Un segundo, más abajo, esperen, ¿dónde era? Más adelante. Que la caracterización de los procesos. Un segundo. Se me perdió. Ya les voy a mostrar. Bueno, ya les voy a enviar el archivo. Ven acá. Bueno, entonces, este formato no tiene que ser igual, exacto. Acá. Entonces, ficha del proceso. Lo que ustedes van a hacer es hacerme una ficha del proceso similar. Yo ya les voy a enviar por WhatsApp, que es lo mínimo que debe tener esa ficha del proceso. Que es lo mínimo que debe tener esa ficha del proceso para poder identificar cada proceso de la cadena de suministro. Entonces va a tener un objeto ese proceso, o digamos que en responsables, digamos que podemos eliminarlo, pero va a tener unas entradas y unas salidas que es lo que entra al proceso y lo que sale del proceso. Por ejemplo, en el proceso de compras, ¿qué va a entrar? Un requerimiento de materia prima de insumos. ¿Qué va a salir? Unos insumos y unas materias primas ubicadas en almacén de materia prima en la planta de producción. ¿Cierto? Partes interesadas, ¿quiénes están? Digamos que ese es opcional si lo quieren poner. Controles del proceso lo podemos omitir. Y lo que más me interesa es indicadores. ¿Cómo ustedes medirían ese proceso? Entonces, mínimo ustedes deben colocar 3 indicadores en el proceso. Esos indicadores no solamente es escribir el indicador, sino poner el indicador y cómo se mide la fórmula. Ah, yo voy a medirles costo de no sé qué, o yo les voy a medir, no sé, inventario o rotación del inventario, cómo se mide. Y descripción de algunas actividades que se hagan en el proceso, 2 o 3 como tal que se hace dentro de ese proceso.
El riesgo también lo podemos omitir. Entonces yo les voy a hacer un formato en Excel como un ejemplo de cómo vería yo la ficha y deben al menos hacerlo para 3 procesos de la cadena de suministro. No se los va a pedir para todos, pero al menos 3 procesos donde ustedes me hagan la ficha de caracterización del proceso, ¿cierto? Donde coloquen el alcance y todo lo que les estoy comentando. ¿Listo? Denme un segundito, ya continuamos. Listo, entonces les estaba comentando, esa es la evidencia que voy a solicitar. Entonces serían las 3 fichas de proceso con su caracterización, con sus indicadores, su alcance del proceso. ¿Qué me interesa medir a mí en esta, qué me interesa medir a mí en esta evidencia? Es que ustedes comprendan cómo se caracteriza un proceso, qué indicadores se pueden medir dentro del proceso, porque esos indicadores, recuerden que más adelante dentro de una planeación estratégica es lo que ustedes van a medirles. El proceso está bien, el proceso está mal, el proceso hay que mejorarlo, no sé, el tiempo de entrega está muy alto, hay que empezar a bajarlo. Entonces, esos indicadores que ustedes creen que son claves para poder medir estos procesos logísticos, lo vamos a hacer con 3 procesos de la cadena de suministro. No con todos, sino van a seleccionar 3 y eso va a ser su entregable, que van a entregar en esa evidencia que tienen ahí. ¿Está claro? ¿Tienen alguna duda o pregunta? Pues está claro por ahora. Profe, a mí no me quedó el tema elaboración de la ficha. ¿Que no te quedó claro? Disculpa que no te escucho. O sea, el desarrollo de la ficha. Sí, básicamente lo que les estaba mostrando el ejemplo es, esto es una ficha ejemplo que está en el material de formación. Entonces lo que van a hacer es que van a hacer 3 fichas, una ficha para cada proceso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer una ficha para el proceso de compras, una ficha para el proceso de distribución y una ficha para el proceso de gestión de inventario. Entonces, ustedes tienen que definirle a cada ficha o a cada proceso que ustedes seleccionan cuál es el objetivo de ese proceso, cuáles son las entradas y salidas de ese proceso, cuáles son los indicadores para medir ese proceso. Eso es como lo principal que yo quiero que identifiquen. El objetivo del proceso, normalmente el responsable, por ejemplo, entonces, no sé, gerente de compras o coordinador de compras, coordinador de almacén. ¿Quién es el responsable? ¿Cuáles son las entradas, las salidas y los indicadores? No lo van a llenar completo, lo mínimo que yo les voy a pedir es el objeto del proceso, las entradas, las salidas y los indicadores. Eso es lo mínimo que yo les voy a pedir en la ficha para caracterizar ese proceso. ¿Listo? Entonces tendrían que entregarme 3 fichas. Ahora, esto es un ejemplo de lo que viene en una ficha, pero mínimo les estoy pidiendo lo que les estoy diciendo. Entonces yo les voy a escribir igual ahorita en el WhatsApp, que es lo mínimo que debe tener la ficha, y ustedes pueden hacerla en su formato en Word o en Excel, no interesa. Lo importante es que se vea así como una ficha de proceso. Ok, ahí frente a lo que en su mercado se indica entradas y salidas, Sí. digamos, es hasta de dónde inicia el proceso, hasta dónde termina. Sí, exacto. Entonces el proceso inicia en algún momento. Entonces, por ejemplo, lo que yo decía con, no sé, o con distribución, con un proceso de distribución.
La entrada de ese proceso es cuando, ¿qué? Cuando el área de producción le entrega a usted un producto a conformidad, empacado, listo, y ya tiene usted una orden de un cliente a donde tiene que entregar, ¿cierto? Ahí es donde inicia el proceso de distribución, donde usted le dicen, usted tiene que entregar tales productos en tales lugares, esa es su entrada. Entonces, la entrada es la orden de cliente con el producto terminado a conformidad. Y la salida, ¿qué es? Cuando usted ya entrega ese producto a su cliente, es decir, no sé, el recibo a conformidad del cliente de la recepción del producto. Esa sería ya la salida. ¿Ok? Ok. Listo. Ese sería entonces lo que deben realizar allí. Van a hacer entonces, lo van a hacer de 3 procesos, no va a ser de toda la cadena, sino eligen los 3 procesos que quieran hacer y mínimo deben tener 3 indicadores. ¿Listo? Y eso sería respecto a este tema de procesos. Entonces, eso sería por esta clase de hoy, por esta evidencia. Yo estoy terminando de calificar realmente porque no tuve un tema que no logré terminar de calificar, pero esta semana les envío el centro de calificaciones actualizado y les voy a habilitar foro porque este todavía no se ha terminado de habilitar, entonces lo voy a habilitar, que no me estaba funcionando esa juna, voy a habilitarles el foro y les informo por WhatsApp para que puedan hacer su foro también. Profe, disculpe, Dígame. yo tengo una pregunta. Yo la semana pasada me pude conectar pues, a una clase, pero quisiera saber qué actividades hemos dado para ponerme al día. Vale, yo les voy a enviar por WhatsApp una tablita de las actividades que se han enviado. De la semana pasada y esta son algunas actividades que son las que comenté ahora, que es el foro y la actividad de hoy. Y también ya habíamos visto la simulación de jabón líquido y el video de logística inversa, es como lo último que hemos visto. Pero les voy a mandar una tablita con todo lo que se ha visto en lo técnico, que eso también lo van a ver en el centro de calificaciones que les envié. ¿Listo? Ok. Vale. María Camila. Profe, buenas noches. Hola, Lo que buenas pasa noches. es que yo ya realicé la simulación del jabón con otras compañeras, otras dos, pero yo Vale. subí el PDF solo con mi nombre. Entonces no sé si usted me puede avisar de nuevo para subirlo porque me imagino que tiene que estar que cada Listo, trabajo listo. tiene que ser. Listo, vale. Yo entonces te lo vuelvo a habilitar y para que lo vuelvas a subir. Listo, muchísimas gracias. Bueno, listo. Listo, eso sería todo entonces por esta noche. Entonces, díganme. Espérate. Hola. Yo también subí la evidencia de jabón con otro compañero, sino que usted no me respondió el correo. El permiso que había que yo le iba a subir. Espérame que no te escucho muy bien. ¿Es que ya subiste la evidencia de qué? El jabón, el Sí. proceso de jabón líquido con otro compañero. Sí. Yo le envié un Espera, correo. no he calificado esa evidencia. Entonces, si no tienes nota, no te preocupes, Profe, porque no las he calificado. pero esa evidencia se puede hacer mínimamente con tres participantes. Sí, máximo 3. Listo, profe, muchas gracias. Entonces, si no tienen nota ahí, no se afanen, que el tema es que no he calificado, estoy en eso. Pero si lo hicieron en grupo, lo importante es que los dos o tres del grupo suban la misma evidencia y tenga una portada donde podamos ver quiénes están en el grupo. ¿Listo? Bueno, creo que eso sería, chicos. Entonces, les voy a confirmar la clase de mañana porque no sé si logro tenerla. Yo les voy a avisar en la tarde si la logramos hacer. Si no, busco si tenemos espacio jueves o viernes para tenerla. Jueves o viernes. El ¿Listo? viernes tenemos investigación. Sí, por eso voy a mirar si tenemos otro espacito a ver. Y si no, pues entonces vamos a ver si la hacemos el jueves. Y les confirmo. Bueno, muchísimas gracias entonces y estamos ahí pendientes.
Hasta luego. Vale, profe. Hasta luego, profe.